Sí, yo creo que esto es la flexibilización que en este momento tenemos. Yo creo que no condice con la evolución que vamos a tener. Ajá, Mi, bien. mi criterio, todos tienen criterios distintos Ujú, y yo creo que todavía no estamos en la etapa aguda del problema. Yo creo bien. que esto estamos en un periodo prodrómico, digamos, estamos con pocos casos. Creemos que el verdadero desencadenamiento de la enfermedad va a estar dentro de 15 o 20 días. 15 o 20 días. Estimo esperemos que no, espero que me equivoque, pero lejos y que esto sea lo último que tengamos y que volvamos ya para atrás, pero las evoluciones nos van a decir todo lo contrario. Ujú, Eh, yo creo que estuvo muy bien toda esta cuarentena que se ha hecho, fue muy buena porque ha negativizado en casos positivos que había y en las localidades que hubo, ya no hay, pero hay que temer a las grandes ciudades, claro. fundamentalmente Ujú. donde la concentración de la gente, la población, los transportes, ya es muy distinto, entonces ahí es más fácil que el contagio sea masivo. Pero bueno, acá mientras mantengamos el orden en los aspectos que se han señalado, los controles a nivel de transporte, de gente, de proveedores que vienen y el control entre nosotros en los distintos lugares donde uno puede concurrir. Eso es lo más importante. Ayer hablamos con Ricardo Bianchini, con el doctor Ricardo Bianchini, y hablaba que se hicieron 3 hisopados Sí. de casos sospechosos. ¿Usted le ha tocado la parte privada también, alguno de ellos o no? Bueno, no hemos tenido ningún hisopado, es decir, siempre está la disyuntiva y la duda de si es o no es. Claro. Eh, pero por ahora, hasta hoy, podemos decir que no hemos tenido ningún caso. Hemos tenido casos, sí, sospechosos, que fueron derivados y no fueron hisopados. Ajá. Así Los que derivaron directamente, los digamos. derivamos directamente. Así que, bueno, hasta ahora podemos decir que estamos bien, pero no Ujú. quiere decir que no vayamos a poder tener alguno. Claro, el problema acá, yo un poco decía, ¿no? Periodísticamente que por ahí, desde mi punto de vista, sería importante mantener un control en los accesos 24 horas, ¿no? Eso era un poco mi postura. O sea, si vamos a mantener una flexibilización grande a nivel local, que por ahí está bien, pero bueno, mantengamos, eh, seamos herméticos hacia afuera con controles adecuados, un poco lo que yo planteaba, ¿no? Sí, yo creo que ahí es una de las bases. Yo siempre dije que en los primeros indicios o contagios vinieron en aviones y acá nos Ujú, van a venir en camiones. claro. Ujú. Es decir, es tanto el transporte que hay que bueno, hay que tener principal cuidado en ese aspecto, tanto en los camiones que vienen de transporte de cereales como los proveedores. Pero creo que la municipalidad estaba actuando, Sí, sí. Están estaba haciendo actuando, controles, quizás no está 24 haciendo, horas, pero sí pero se sí hacen. están haciendo controles coordinados con otras localidades. Así es. Así que sí, eso es lo más importante, es yo creo que evitar y tenernos centrados y cerrados para evitar que nos caiga algo de afuera. Esto tiene un... A ver, muy poco lo pueden saber, a esto nadie puede saberlo, pero por ahí ustedes como médicos ven una salida a esto a futuro. ¿Cuánto puede durar esta emergencia que tenemos? La emergencia creo que nos va a demorar mucho tiempo en poder superar esto. Como todo el mundo dice, hasta que no existe una vacuna no vamos a salir de esto. Y los contagios van a seguir estando, se van a seguir repitiendo, a pesar de que disminuya la epidemia o la pandemia disminuye en ciertos y determinados lugares. En China ha vuelto a reactivarse algunos Ujú, focos. Entonces es muy difícil de precisar el momento o el tiempo que va a durar esto, pero creo que tenemos, no quiero aventurar, pero tenemos mucho tiempo hasta que esto se negativice y vamos a estar justo nosotros nos agarra en el periodo más difícil que es el invierno, donde se ujú. reactiva más el virus, entonces ahí vamos a estar más comprometidos que nunca. Claro. Entonces hay que esperar este tiempo próximo que viene de los fríos, justamente en la estación de invierno,
es donde más complicaciones vamos a tener y donde más nos vamos a ver en figuritas, como quien dice, porque todo cuadro respiratorio vamos a pensar que es un coronavirus, tanto el paciente como los médicos. Claro, el tema es eso, que es la época que llegan las gripes, es la época que llegan las neumonías y demás. ¿Eso ya se ha empezado a ver o se ha reducido bastante a esta altura, teniendo en cuenta por ahí que la gente se queda más en casa? El barbijo que ayuda también, en definitiva. Sí, sí, todo el barbijo y los cuidados que se tiene, el distanciamiento, hace que todos los problemas respiratorios que habitualmente ocurren en esta época están un poco disminuidos, pero no es que hayan desaparecido, Claro, no han empezado todavía. No han En realidad, empezado, claro, sí, no han sí, sí, aparte sí. el tiempo nos está acompañando, en Nos está definitiva. acompañando, sí, sí, sí. La clínica, ¿cómo se mantiene, doctor? O sea, porque en estos tiempos además viene el problema de las obras sociales que por ahí mañarean o están sin ingresos, la clínica funciona en base a dinero, con una situación donde no pueden atender con especialistas o más o menos. ¿Cómo se mantiene la clínica con esto? Sí, estamos en una situación un poco difícil, debido a que, sí, todo el mundo por temor a concurrir a las consultas, muchas veces retrae las consultas, y eso es contraproducente, porque hemos visto este último tiempo pacientes que han retraído la consulta con grandes complicaciones, Claro. es decir, porque se han demorado en consultar, y lo que hemos visto, mucha patología degenerativa que han consultado tarde, precisamente por el temor de ir al médico, de que Claro. se puede contagiar, y eso influye negativamente en los pacientes. Y también hemos visto problemas cardiovasculares que se han desencadenado y los hemos atendido tarde desde el punto de vista de concurrir a la consulta del paciente. Entonces, una de las complicaciones en esta epidemia o pandemia está ahí, en tratar de que la gente siga manteniendo las consultas, siga manteniendo sus controles, porque si no, aparte nos vamos a centrar pura y exclusivamente en el coronavirus y vamos a dejar de lado todo lo que son las otras patologías. Las patologías, por ejemplo, cardiovasculares por ejemplo, han ocasionado 250.000 muertes el año pasado. Claro. Es decir, si uno compara con el coronavirus, Son más, son muchas más. Son muchas más, esperemos que no sea ninguna de coronavirus, pero entonces tenemos que tener presente todas las otras patologías. Y a mí lo que me llamó la atención es que este último tiempo he tenido varios pacientes con patologías degenerativas que se han dejado estar, Claro. y ya estamos bastante atrasados en las consultas, claro, de ese tipo. Está la enfermedad oncológica, o sea, fundamentalmente cáncer, las claro. oncológicas, Claro. fundamentalmente las oncológicas. Hemos detectado muchos casos que tendríamos que haberlos detectado antes. Claro, se pueden salvar, agarrado tiempo, se pueden salvar, si no, no. Sí, sí, y por demora en las consultas, esto ha hecho que bueno, tengamos más complicaciones. Entonces, digamos, la clínica, bueno, sobrevive como toda empresa en esta época de recesión, sigue trabajando normalmente, si seguimos atendiendo, seguimos haciendo la urgencia, seguimos operando, seguimos con todos la práctica diaria. O sea, lo planificado también se sigue haciendo. O sea, una operación que de pronto no es de urgencia, se puede hacer lo mismo. Se puede hacer lo mismo, sí. Eso fue uno de los planteamientos que hemos hecho. La semana pasada estuvimos hablando con el intendente y con Ricardo Bianchini, como para tener una idea, o trabajar mancomunadamente y ver la posibilidad de tener dos centros, uno que sea contaminado y otro que sea limpio, claro, digamos, que nos dé unificado. Claro, que nos dé la oportunidad, porque esto, si se desencadena la epidemia o se desencadena la infección, vamos a tener que tener presente que la cantidad de profesionales que hay en Armando no son muchas. Hay profesionales que trabajan en la clínica y en el hospital, claro. Por lo tanto es mancomunado.
Y en caso de que haya una contaminación de una de las instituciones, o de las dos, ¿qué hace la población de Hernando? Claro, porque aparte, si trabaja uno y trabaja en un lado y en el otro, como ha pasado en el caso de Sí, algunos geriátricos, sí. se perjudican las dos instituciones, en Claro, definitiva. claro. Claro. Entonces, estamos hablando de ver la forma de que podamos tener una institución blanca y otra sucia, una sucia y una limpia. Claro. Es decir, tratar de ver y coordinar la forma en que podamos atender toda la patología de tipo infeccioso en un lugar y el resto de la patología, que normalmente es mucha, que se siga asistiendo de la misma manera con la seguridad del paciente, de que va a ir a un lugar donde no tiene la posibilidad de contagio. Lógicamente que eso no lo podemos tener el 100%, porque muchas veces entra en un periodo donde no tiene síntomas el paciente y bueno, eso lamentablemente no lo podemos determinar ni detectar. Claro, pero en este momento... Sí, se reduce un poco el riesgo, ¿no? Claro. Uno toma todos los riesgos ante una operación, ante una internación. Generalmente uno toma todos los recaudos necesarios para descartar de que no tenga, no esté contaminado, para evitar la contaminación del ambiente. Y lo que más me preocupa a mí es que si en un determinado momento nos contaminamos haciendo las dos instituciones lo mismo, en algún momento podemos quedar las dos instituciones pegadas y ahí surge un problema. ¿Qué pasa con la población de Hernando? No tenemos sitio ni lugar donde asistirnos. Por eso estamos hablando con la gente de la municipalidad, con Ricardo, y ver la forma en que podamos combinar y coordinar un sistema de atención donde se pueda seguir asistiendo a todo el mundo de la misma manera y tener un espacio reservado como para los pacientes con coronavirus. Claro, porque hoy por hoy tiene la clínica y el hospital tienen sus espacios. O sea, la clínica tiene en calle Italia y el hospital tiene al frente el APS móvil. O sea, son dos sistemas que por ahí no están usando tanto, son paralelos y por ahí se están desperdiciando esfuerzos. Son dos sistemas de diagnóstico. De diagnóstico, pero no de internación. Claro. Porque la internación, donde surge el problema es la internación, donde el aislamiento del paciente por internación tiene que cumplir una serie de requisitorios edilicios y además de edilicio necesita también requerimientos humanos. Entonces, ahí donde surgen los principales problemas, donde el aislamiento, donde debe estar sometido el paciente, es muy complejo y la clínica, estuvimos viendo, de acuerdo a los requerimientos de epidemiología, no tenemos un lugar aislado, que nosotros pensábamos que la terapia podía ser, pero la terapia está en el medio de la clínica y entonces podemos contaminar todos los otros sectores. Te afecta toda la clínica en realidad. Si la afecta, tenés que desalojar la clínica para dejar la terapia como un lugar de internación de COVID. Exactamente. Entonces, bueno, teóricamente todo paciente con COVID que necesite internación tiene que ser derivado a través del centro del COE, que en el caso de Hernando correspondería directamente a Villa María. Bien. ¿Me entiendes? Es decir, entonces, digamos, teniendo esa posibilidad que todo paciente complicado que requiere internación va a tener que ser derivado a través del COE a Villa María. O bien a Córdoba de última, si Villa María está saturado. Y el de última, si esto desgraciadamente nos sobrepasa todo, tendremos que atenderlos acá, internarlos acá, sin la capacidad que pueden tener los otros lugares, pero cuando se desborda una epidemia como puede venir, bueno, ya ahí se nos complica todo. Otra, también hay que tener en cuenta la cantidad de profesionales que somos nosotros en Hernando. No somos muchos profesionales, y de los cuales casi la mayoría estamos vencidos, tenemos más de 60 años. Entonces, están en grupo de riesgo. Somos en grupo de riesgo y estamos atendiendo, que teóricamente tendríamos que estar guardados. Exactamente. Entonces, una de las alternativas era esa, decir, bueno, el grupo de riesgo que siga atendiendo la patología normal, y el otro que no es los grupo jóvenes de riesgo, que vayan, Exactamente. Entonces, bueno, eso estamos en tratativa y hablándolo
en conjunto como para organizar y determinar cómo se puede funcionar y cómo se puede seguir trabajando de las dos maneras. Analizando un poquito esto de las cuarentenas y demás, ¿no? También son decisiones que vienen de presidencia, esto y demás, pero uno por ahí lleva a pensar, quizás nos adelantamos mucho a tomar la cuarentena antes, está bien, no se sabía qué podía pasar, había que adelantarse, pero quizás nos adelantamos mucho y ahora cuando más hay que reforzar, por ahí cuando estamos flexibilizando, ¿no? Sí, yo Daría creo, la impresión. sí, yo creo que sí, nos adelantamos mucho, estuvo bien, creo que fue muy rígida a mi criterio Claro, al comienzo. al comienzo, y ahora yo creo que es muy blanda. Uh-huh. Yo creo que sí. La parte más brava, porque los contagios son masivos ahora. Sí, van a empezar ahora, estimo. Yo creo que sí, yo creo que la flexibilización, lo que pasa es que la gente después de 60 días, Sí, no. está todo el mundo cansado. Claro. Cansado de usar el barbijo, cansado de no salir. Y económicamente quebrado, además. Y además, la parte económica, sí. Quien no trabaja, yo diría que el 50% de la población, si no trabaja, no come. Y no come. Entonces, es una situación difícil, hay que entender. Y entonces mucha gente se libera, sale, no cumple con los requisitos, pero hay que estar dentro de la casa de esa persona, dentro de la mesa de esa persona con hijos y que no tiene con qué comer, claro, o que no le alcanza. Es una situación difícil, es una situación muy difícil que, bueno, yo creo, yo siempre dije de que mi criterio hubiese sido, sí, hacer una cuarentena, pero las personas que tienen menos morbilidad, es decir, suponte vos que de 20 a 45 años que sigan trabajando con claro, los cuidados necesarios de ellos, sí. Pero darle a una cierta cantidad de personas para que no pare la posibilidad de seguir trabajando, que son las personas que tienen familia, que tienen y que pueden trabajar y que el contagio va a existir, pero generalmente es más leve, no tienen la patología, que no tengan patología tampoco, porque si mandamos a trabajar a un paciente que es asmático, un paciente que tiene problemas cardiovascular, hipertenso y todo lo demás, quedamos sí, queda expuesto como una persona grande, queda expuesto como una persona adulta. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con eso, que a lo mejor estuvimos muy rígidos en un primer momento. Y ahora, claro, parece que ahora parece que no hubiese existido nunca el virus. Y es cuando más tenemos que tener cuidado. Si yo puedo dar una recomendación, sí, eso. Que yo creo que todo el mundo tenemos que seguir cuidando, respetando las distancias, respetando el barbijo, respetando... quedándonos en casa cuando se pueda. Quedándonos en casa y saliendo lo necesario. No es el distanciamiento y es el medicamento, el único medicamento que tenemos. Exacto. Porque cuando nos agarra esto, si lo toleramos inmunológicamente, salimos y zafamos del problema. Pero si no tenemos una inmunidad suficiente que nos presente un cuadro complicado, que es la neumopatía, y que hay tantos tratamientos, cuando vos tenés muchos tratamientos por una enfermedad es porque ninguno sirve. Claro, exactamente. Entonces uno hace una cosa, el otro hace otra. Si nadie tiene una fórmula todavía. Nadie tiene una fórmula, esto, porque tenemos, yo siempre dije, espero que esto llegue a Estados Unidos, porque Estados Unidos va a ser el encargado de buscarle la solución. Y vemos que si Estados Unidos no lo logra, el Reino Unido, Israel, los países más avanzados del mundo, no encuentran la solución, quiere decir que es muy difícil. A mí me sigue preocupando también el hecho de que mucha gente no toma conciencia. En virtud de que no tenemos ningún caso, no hay conciencia. O sea, más allá de que hay gente que salga porque necesita, otra gente no le da bolilla, no le importa, cree que no le va a tocar, y esto significa... Es tremendo eso, hace gente sentir mucha impotencia. Sí, y a eso van los controles, porque realmente es así. Hay gente que piensa que esto es algo que no va a pasar, que no le va a pasar, claro, que si le pasa le va a ser una gripe. Es una gripe, claro. Es como si, yo siempre digo que es como si vos vas en auto, en vez de ir a 150, vas a 200. Claro. No me va a pasar nada, porque tengo un auto bueno, que tiene freno y todo lo demás, pero chocás, cuando chocaste es el problema. Claro, cuando chocaste matas, o sea, a esa velocidad queda todo roto, sí. Esto puede ser o una gripe simple o una gripe muy complicada.
y de esa no vas a salir. Ujú. Porque de acuerdo a las informaciones que uno tiene, paciente que ingresa a un respirador, el 50% más no sale. Y además la forma de la muerte, eso es lo No. que yo voy. Eso es morirse asfixiado Sí, y además de esto solo. sí, solo. Solo. Sí, Vas a ver una persona vestida tipo astronauta que te va a Si es que la atender ves. si es que la ves. Y nada más. Si es que la ves porque no la vas a ver, Ujú. porque estás en un coma inducido farmacológicamente y intubado, que tampoco tenés estado de conciencia. Y sí, no hay que pensar en eso. Pensemos No, en pero es no llegar importante. a eso. También, pero claro, pero es importante que la gente tome conciencia de lo que Sí. es. No, Que lo no que es es un directamente. resfrío, Sí. digamos. Sí. O sea, que hay que verlo, dimensionarlo. O sea, hay Pero que de alguna manera tenerle miedo al COVID. no, Hay que tenerle miedo. creo que todos les tenemos miedo. Ujú. Todos les tenemos miedo. Tanto el paciente como los médicos. Y los Ujú. médicos le tenemos miedo por dos motivos. Primero, porque sabemos que no tenemos tratamiento. Claro. Segundo, le tenemos miedo porque nos podemos contaminar y llevar esa contaminación a los hogares de cada ¿Y uno. cómo se reproduce, además? Claro, y es un virus de fácil Sí, contaminación. sí. Por lo tanto, estamos ante una situación muy delicada, es muy estresante. Es decir, yo creo que en mi vida de médico nunca he estado estresado como ahora. Ujú. Porque no sé, cuando un paciente Pero viene, algo que se desconoce. Eso es. no sé cuando un paciente viene si yo puedo solucionarle el problema o no. Claro. Y si el problema es el que yo pienso o no, Ujú. y de qué manera va a repercutir en él y en su familia, y en mí y en mi familia. Aparte de algo que no se manifiesta inmediatamente. Esa es otra de las cosas que tiene. Claro, ese Puede es el demorar problema. 4 días, 5 días, 6 días, 10 días. No, sí, ese es el problema, Eso que también nunca sabes cuánto. Sí, te viene un paciente con un cuadro banal, digamos, cualquier cosa, y te tosió 2 veces, bueno, pero tosió, siempre toso, fumo, Sí, y claro. bueno, y está en el periodo evolutivo de su enfermedad. Entonces, es medio complejo y complicado todo esto. Está bien. que- Creo que el mensaje, doctor, que hay que dejar, me parece, que es que a pesar de que se está flexibilizando, esto no pasó. No pasó empezó, ni comenzó. ni comenzó. Ujú. Es decir, creo que tenemos que tener, en este momento tenemos que tener más cuidado que antes, porque la circulación es mayor, porque hay mucha gente dando vuelta, todo el mundo creemos que esto ya se solucionó, que no vamos a tener. Yo me extraña de que haya tanta gente dando vuelta Ujú. y tantas cosas que queremos hacer si no hemos tenido no hemos tenido casos, gracias a Dios, espero que no lo tengamos. Las poblaciones chicas, espero que sea por ser chicas, esperemos que no nos contagiemos, porque no tenemos grandes conglomerados de gente. Ujú. En los lugares donde hay más conglomerados, más factibilidades tenemos de contagiarnos. Pero tenemos que tener presente que el cuidado no terminó acá, que tenemos que seguir cuidándonos igual o más que antes, porque el hecho de haber más gente es más fácil de contaminarse. Y es como vos decís, de que esto no comenzó. Espero que estemos equivocados los dos. Ojalá, Tanto vos y yo. ojalá. ¿Me entendés? Pero yo... Más vale prevenir que curar, dicen. Sí, pero yo estimo que esto recién va a comenzar. Recién va a comenzar. Doctor, le agradezco mucho la presencia. No, gracias a vos, Gustavo, y estamos a tu disposición. Igualmente nosotros. Cualquier problema. Muchísimas Esperemos que no gracias. sea médico. Esperemos que no sea médico.